Vamos a mirar el sexto mandamiento. El sexto mandamiento. Éxodo 20, versículo 13. Muy corto, muy sencillo, dice la palabra de Dios: no matarás. Así, leyéndolo así fácil, pues entiende, dice, pues no tengo que matar a una persona. Pero necesitamos estudiarlo a fondo para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. Pidámosle a Dios que Él nos guíe esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque ya estamos aquí, ya abrimos la Escritura, ya vamos a estudiar este sexto mandamiento. Padre, ahora pedimos de tu Espíritu, Señor, para poder discernirlo, Señor, y seas tú hablando a mi vida principalmente, Señor, y a la vida de mis hermanos, hermanas, y podamos ser edificados y aprender de ti, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues bien, no matarás, dice el sexto mandamiento, ¿verdad? Y este mandamiento Dios lo da al pueblo porque es un pecado muy grande, hermanos. Física y espiritualmente es un pecado muy grande. El quitarle la vida a una persona físicamente es muy grave delante de Dios. El matar a alguien espiritualmente, pues es más grave también delante de Dios, ¿sí? Porque el único que nos dio la vida, el único que nos prestó la vida es Dios, y es el único que nos la puede quitar, ¿verdad? Entonces, pues vemos que desde el inicio, desde el principio de la creación, este pecado fue hecho, y este pecado trajo maldición a la vida humana, porque uno de los primeros hombres que Dios creó mató a su semejante. Lo vemos ahí en Génesis 4. Génesis 4. Génesis 4, versículo 8 al 14. Génesis 4, 8 al 14. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vemos cómo este primer pecado trajo maldición a la tierra, trajo maldición a la vida de Caín, ¿sí? Pero lo más grave, lo más importante de este pasaje es que veas que este pecado fue el primero que separa a Dios del hombre. Hay una separación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado a eso vino. Para eso es, para separar al hombre de Dios. Es lo único que te puede separar.
de estar en la presencia de Dios, el pecado. Y Caín lo había hecho y ahora tenía que ser separado de la presencia de Dios. Porque aun cuando Eva y Adán habían pecado comiéndose la fruta prohibida, no los había separado de la presencia de Dios. Mas sin embargo aquí sí hace una separación. ¿Por qué? Porque quería Dios que este pecado quedara bien grabado en la mente del ser humano, que es grave hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué Dios toma en cuenta este pecado y lo hace tan grave? ¿Sí? Génesis 9. Génesis 9, versículos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y aquí está lo importante: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué lo veía tan grave Dios el que el hombre le quitara la vida a otro hombre? Porque somos hechos a imagen de Dios. Sí, cuando tú estás golpeando, cuando tú agredes a una persona, estás agrediendo a una imagen de Dios, a un ser humano que Dios creó. ¿Sí? Entonces, pues vemos que el pecado era grande. Ahora, Dios sabía que el hombre por naturaleza siempre iba a tratar de evadir la responsabilidad, siempre iba a tratar de transgredir la ley, de buscar, como hoy en día, cualquier ley que haya, siempre se le busca un huequito, algún vacío en la ley. ¿Para qué? Para burlar esa ley. ¿Sí? Y más aquí en México, que somos muy inteligentes para eso, ¿no? Se busca un resquicio por donde evadir esa ley o transgredir esa ley. ¿Sí? Bueno, en Éxodo 21, Dios pone añade algunas cosas a este mandamiento. Éxodo 21, 12. ¿Sí? 21:12 dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, y si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. O sea, algunas cosas que pudiéramos, o que el hombre estuviera inventando para transgredir este mandamiento, pues Dios las ve. Y esto, el pueblo de Israel estaba bien consciente. Ahora, tú y yo pudiéramos argumentar, decir: nosotros no hemos hecho nada de eso. Nosotros no hemos matado a nadie. Nosotros nos esforzamos en buscar la voluntad de Dios. Además, esa ley está plasmada en el Antiguo Testamento. Esa ley, como la podemos ver, y todas esas cosas que acabas de leer, están en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús, en Mateo 5, 21, recuerda este mandamiento, ¿sí?
en Mateo 5:21, habla del sexto mandamiento del Señor Jesús, fíjate. Y aquí lo aclaro mucho más. Sí. Porque aquí el Señor Jesús lo explica detenidamente. Fíjate, el sexto mandamiento, versículo 21, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, el Señor Jesús les está recordando al pueblo, mira, este mandamiento viene desde la antigüedad, viene desde la ley moral de Moisés, que Dios le dio a Moisés, viene desde nuestros antepasados, ¿sí? Y dice, oísteis, tienes muy presente que este mandamiento sigue vigente, ¿sí? Y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice. Pero yo te digo, dice, fíjate, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate cómo el Señor Jesús, pensando en la justificación del fariseo, del religioso, pensando en la justificación de aquellos que dicen conocer la Escritura, dice, pero yo te digo, o sea, la palabra de Dios, la palabra de Jesús era importante, ¿verdad? Dice, pero yo te digo, o sea, ten en cuenta el sexto mandamiento, qué bueno, esto es lo que dice la ley, pero ahora tienes que tomar en cuenta también esto. Porque muchos podrán justificarse, yo no he matado a nadie físicamente, ¿sí? Pues ahora el Señor Jesús le dice, a aquel que se enoje contra su hermano, ¿sí? ¿Por qué Jesús trae añade estas siguientes cláusulas a este mandamiento, ¿sí? Ahora, el Señor Jesús no únicamente trata de enfocar el sexto mandamiento a lo físico. Ahora el Señor Jesús atrae la atención del pueblo y de sus discípulos y de todos aquellos que quieren ser hijos de Dios. ¿A qué? Aplicar este sexto mandamiento en la ley de las emociones y de los sentimientos. Porque esto es bien importante. ¿Por qué? Porque mucha gente es muy emocional. Y mucha gente al calor de la emoción pierde el control. Pierde el control de lo que va a decir o lo que va a hacer. Por eso el Señor Jesús atrae la atención, ¿sí?, hacia los sentimientos y emociones humanas, ¿sí? Porque ahora les dicen, no se necesita quitar la vida, sino desearle el mal a otro, ¿sí? Cualquiera que le diga necio a su hermano es lo mismo que matar. Es lo mismo que cuando alguna, ojalá y no, pero alguna mujer, y ojalá y no haya aquí presentes, que hayan abortado. Es exactamente lo mismo. Transgrediste. Si no te has arrepentido de ese aborto que tuviste de joven, transgrediste el sexto mandamiento. El Señor Jesús ahora está diciendo, no, mira, cuida mucho tus emociones. Es lo mismo asesinar que decirle necio o fatuo a tu hermano. ¿Sí? Estas palabras que el Señor Jesús está diciendo, según en cualquier versión que tú la veas, por ejemplo aquí en la versión 60, la Reina Valera, habla de que se enoje contra su hermano, de que le diga necio, de que le diga fatuo, que esta palabra es gravísima en los originales, en el arameo original, porque esto no era griego, era arameo. Fatuo era muy grave decir esta palabra,
¿Por qué? Porque dice quedará expuesto al infierno de fuego. Y fíjate cómo va de menor a mayor grado, ¿sí? Porque primero empieza, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí?, será culpable ¿de qué? Del juicio. O sea, se tiene que entablar un juicio, dice, ¿sí? Cualquiera que se enoje contra su hermano. Y después dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, ante el Sanedrín en aquel entonces, 71 miembros que estaban representados en el Sanedrín, eran los más altos jerarcas para juzgar las situaciones entre el pueblo. Ellos juzgaban este tipo de situaciones. Pero cuando llega al tercer punto y le dice a cualquiera que le diga falso, ahí ya no dice ante el Sanedrín, ahí ya no dice que vas a utilizar un juicio, ahí dice que vas a estar ante el juicio, quedará expuesto al infierno de fuego, dice. Sí. Entonces, esta palabra era grave por su significado. Algunos todavía lo dicen en la versión 1959 de la Reina Valera. La palabra es imbécil. Así viene, ¿sí? Así viene descrita. Pero esta palabra normalmente es usada ¿para qué? Para ofender. Es usada para injuriar. Y cuando tú utilizas esta palabra, no la utilizas a lo mejor de buena manera, sino la estás utilizando para ofender a tu hermano. Por eso el Señor Jesús les dijo, si ustedes utilizan esta palabra, van a estar expuestos al infierno. ¿Sí? Porque eso es lo que quiere decir esta palabra. ¿Sí? ¿Qué dice, por ejemplo, allí en primera de Juan 3:15? Fíjate, dice que el que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. ¿Sí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Sí? Porque tú crees que aquel que le diga una palabra injuriosa, así como esta que acabamos de tomar, va a tener vida eterna permanente en Cristo Jesús. ¿No? Sí. Pero el Señor Jesús va más allá, fíjate. Después de haber dado estos 3 ejemplos, el Señor Jesús en el versículo 23 de Mateo 5 le dice, por tanto, fíjate, este por tanto es bien importante, porque acaba de decir 3 causas que pudieran traer problemas a tu vida, ¿sí? Y la recalca y dice, mira, por tanto, ¿sí? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si vienes hoy al servicio, ¿sí? Si traes tu ofrenda de alabanza, si traes tu ofrenda material al altar, dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y esto a veces lo acomodamos a nuestra manera, este texto. Se enoja porque quiere, ¿no? Él está así porque quiere, ella está así porque, pues, quién sabe qué le he hecho. Y sabes que esa persona no te ha hablado en un mes. Y sabes que esa persona no te ha hablado en un día, en 2 días, en 3 días. Es culpa de ella. Es culpa de ella, no mía. ¿Sí? A lo mejor hiciste algo
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate bien, de que tu hermano tiene algo contra ti. No que tú tengas, porque si tú tuvieras es fácil, hermano. ¿Sí? Si tú tuvieras, vas y le pides perdón. Ese es el paso adecuado. O sea, si tú te enojas contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hijo, pues ve y pídele perdón, porque tú la regaste. ¿Sí? Pero aquí el detalle es que dice, de que tu hermano tenga algo contra ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor le dijiste una ofensa sin querer. Porque a lo mejor tuviste una actitud que a él no le gustó, pero que ya te diste cuenta. ¿Sí? A lo mejor salió un insulto de tu boca. A lo mejor tienes alguna deuda pequeña o grande por ahí y eso está haciendo separación. ¿Sí? Y hay muchas maneras de ofender a una persona, ¿sí? O a veces es un simple malentendido, pero que tú estás bien consciente de que esa persona no hay una comunión, porque tú sabes que algo tiene, algo le duele. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús, ¿qué dice? Reconcíliate. Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate para que puedas presentar tu ofrenda. Pero ¿qué hacemos? Después, cuando se acaba el servicio, o algunos otros más espirituales dicen, cuando Dios me lo haga entender. ¿Sí? Tristemente eso es lo que pasa. Cuando pero si lo estás escuchando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya lo estás leyendo, porque a veces no es necesario que lo escuches en una plática, en una prédica como esta, sino que Dios a través de su palabra te habla cuando la lees, cuando eres constante leyendo. ¿Sí? De que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Sí? Presenta tu ofrenda, pero limpia. O sea, deja ahí y ve. No, después, nada más que termine hoy la prédica. Allá en la casa lo arreglamos. ¿Sí? Y en la casa pasa y no lo arreglas. ¿Sí? Hay muchas maneras de evadir el sexto mandamiento. ¿Sí? Y el Señor Jesús le dice, fíjate, por tanto, después de haberte dicho todo esto, dice, si traes a tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, ponte a cuentas con tu hermano. Fíjate, el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario. No, pero si no es mi adversario, es mi hermano. Estamos medio disgustados, luego dicen algunos, ¿no? Estamos medio disgustados porque hubo un malentendido, tratando de suavizar la situación. ¿Sí? Ponte de acuerdo entre tanto que estás en el camino, dice. ¿Con quién? Con tu adversario, dice. ¿Sí? Ahora, si lo vemos fríamente, este texto pudiéramos espiritualizarlo mucho. ¿Sí? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Sí? Y cuando la persona está en pecado, ¿quién es el adversario principal de esa persona? A ver, hermanos, una pregunta capciosa. Cuando la persona está en pecado, ¿quién es el adversario principal de esa persona? Jesús, Dios, el mismo. ¿Quién? El mismo. El mismo.
¿Quién es el adversario del pecador? No, Dios. Jesús. A ver, para cuando una persona está en pecado, comete un pecado, ¿cuál es el adversario principal? El pecado, sí. Pero el pecado principal, su adversario, es Dios. Por eso les digo, si espiritualizamos este versículo 25, ¿sí? Pudiéramos decir, ponte de acuerdo con tu adversario. Pues estoy en pecado. ¿Quién es mi adversario que me va a mandar a la cárcel o al infierno? Pues Dios, ¿verdad? Pero no se tiene que aplicar de esta manera este texto, ¿sí? Tiene que aplicarse de acuerdo a lo que el Señor Jesús estaba hablando. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y luego dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en estos textos? ¿Qué estaba tratando de darles a entender primero? Primero les estaba dando a entender la ley que regía ante el pueblo, ¿sí? Aquellos mandamientos que rigen al Hijo de Dios, la ley moral. Bueno, dice, entonces, si tú lo ves terrenalmente, te está hablando de que una persona podría llegar aún hasta la cárcel por un problema de estos. Te está dando un ejemplo, ¿sí? Pero si tú espiritualizas estos textos, texto 25 y 26, ¿qué va a pasar? Si tú dices, no, es que aquí el Señor está diciendo que te pongas de acuerdo con tu adversario, o sea, con Dios, que en tanto que estás con Él en el camino. Si lo espiritualizamos de esa manera, vamos a abrir una puerta para que el versículo 26 nos diga que aun cuando ya estés en el infierno, tengas oportunidad de salir. ¿Cómo se le llama a esta doctrina? Purgatorio. De aquí sacó la Iglesia Católica para armar toda la doctrina del purgatorio. Sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, aquí dice claramente, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué me estás queriendo decir? Que tengo la oportunidad de salir si pago mi deuda. Y ellos manejan mucho esto. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesús no les está diciendo esto, les está hablando de una ley terrenal, de una ley que les estaba aplicando. Entonces, podemos ver que este sexto mandamiento, Cristo lo hizo mucho más claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está refiriendo únicamente a lo externo, sino lo está aplicando a la mente y al corazón de cada persona, porque está aplicándolo a los sentimientos, a la forma de actuar, a la forma de ser. Porque muchos, vuelvo a repetirles que nos escudamos, no, nunca hemos matado a alguien, ¿no? Nunca. Pero con tu actitud, con tu forma de ser, ¿sí? Las cosas que hacen, ¿sí? Sí estarás, cada que hacen las cosas, pensando, por ejemplo, en Primera de Corintios 10, versículo 31 y 32, ¿sí? Y luego, esto lo leemos y lo pasamos rápidamente. Mira, le vamos a dar lectura para que lo entiendas bien desde el versículo 23, ¿sí?
Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y fíjate, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Sí, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Sí? Pero a veces estos pasajes o esta lectura queremos siempre tratarla de acomodarlo a nuestros propios intereses. ¿Sí? Y el Señor Jesús les estaba hablando de una ley terrenal. Aquí Pablo les está hablando de ¿qué? ¿De la pura comida? ¿De la pura bebida? ¿Sí les está hablando de eso? ¿Les está hablando únicamente de eso? ¿Sí? No, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿De qué les está hablando? De todo. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pero nosotros a todo le queremos poner mucha espiritualidad. No, yo no me voy a sentar a la mesa de un pecador. Yo no me voy a sentar con este amigo porque pues, a él le gusta mucho tomar. Él es muy pecador delante de Dios. Y yo no quiero participar con él. Yo no quiero convivir con él. Pues espérame si todavía estás aquí en el mundo. El Señor Jesús decía allá en Juan 17, cuando ora por los discípulos, dice, no te pido que los saques de este mundo, te pido que los guardes. Ahora el Señor Jesús también les dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Y cómo va a alumbrar esa luz o esa sal? Le va a dar sabor a la vida de la gente perdida si tú no te quieres contaminar con ellos. Si tú no quieres convivir con ellos. ¿Sí? No, es que yo me guardo, es que yo es... No, hermano, está siendo más fariseo que los propios fariseos. ¿Sí? Ahora, dice, si alguien te está diciendo, mira, vamos a hacer unos tamalitos, pero los vamos a poner en el altar y pues ya luego los comemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hagas. Y no porque te vaya a hacer daño, porque vas a dar gracias por ellos, pero por la conciencia de aquel que te quiere agarrar, nada más, que te está mirando a ver en qué fallas, no participes de ellos. ¿Sí? O aquel que a lo mejor dice, yo, mi conciencia, sí puedo participar de sangre. ¿Sí? Hay cristianos, hay cristianos que dicen, mi conciencia me permite participar de sangre. ¿Sí? Porque, pues bueno, no lo hago enfrente del hermano, pero ese sí es un mandamiento que Dios tiene. Ve Hechos 15 lo que les mandaron a decir, nada más, cuando en el concilio, nada más les dijeron, de estas tres cosas absténganse, ¿sí? ¿Sí? Y una de ellas es, no participes de sangre. ¿Por qué? Porque es la vida del animal. ¿Sí? Bueno, entonces Pablo les está diciendo, mira todo esto, pero lo importante y donde yo quiero que entendamos es versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice?
Y aquí, fíjense, aquí es donde muchos fallan o muchos fallamos. Aquí es donde muchos toman en poco este tipo de textos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo? Bueno, mira, pueden hacer esto, ¿sí? Todo lo que puedas hacer en tus manos, está permitido hacerlo, pero no todo te edifica. Pero tú tienes que tener tu mente que lo que vayas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué tengo que pensar? Cuando voy a trabajar, lo hago para cumplir con mis 8 horas, para satisfacer en lo que me encomienda mi amo, o lo voy a hacer como si lo hiciera yo para Dios. Cuando me dispongo a guardar mi día de reposo para venir a glorificar a Dios, lo estoy haciendo para venir a pasar lista de presente, que me vean los hermanos, o lo estoy haciendo porque quiero llevarle gloria a Dios. ¿Sí? Cuando me estoy preparando para venirme, me estoy arreglando, sobre todo tú, hermana, o tú, jovencita, también los jóvenes, también los varones. Cuando te estás vistiendo para venirte, cuando te estás arreglando, ¿quieres que te vea la gente o quieres agradarle a Dios? Porque esto es muy importante, porque luego decimos, físicamente no he matado a nadie. Muchas veces, con tu vestimenta, con tu forma de hablar, con tu forma de ser, estás matando espiritualmente a alguien. ¿Sí? Y esto está sucediendo en todas las iglesias. Pero no por eso quiere decir que tú también lo hagas. Tú tienes que ver si realmente estás haciendo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando crees que nadie te ve y ahí se te están yendo los ojos detrás del hermano o de la hermana. Cuando crees que nadie te está mirando y está haciendo de tropiezo para alguien, para aquel joven, para aquella señorita. ¿Qué estás haciendo con este tipo de mandamiento? No matarás. No seas tropiezo ni a judío ni a gentil. Dice, mucho menos a la iglesia de Dios. Pero muchas veces estos textos pasan de noche. ¿Por qué? Porque pensamos que la ley es la que fue impuesta para nosotros, ¿sí? Pensamos que esa ley no se puede cumplir, por lo tanto ya no estamos sobre ella. Pero el Señor Jesús por eso la aclara, por eso viene y habla a tu corazón, a tu mente, a tus sentimientos, para que no tengas excusa. Por eso dice Cristo que el enojo irreflexivo equivale al asesinato. Que esa actitud que no cuidas, a lo mejor con el hermano o con la hermana, te va a llevar a ser culpable de juicio. ¿Sí? Cuando sobrepasan los límites de esa libertad que Dios te ha dado, ¿sí? Cuando esa actitud va acompañada de a lo mejor de una frase maliciosa, de una frase hiriente, y que alguien se puede resentir. O cuando te justificas y dices, pues es que nosotros los Hernández, los Márquez, los Cruz, así somos. No es así. ¿Sí? Y le puedes llamar de una manera injuriosa a alguien. Y hay muchas palabras hirientes, hermano, muchas palabras, ¿sí? Muchas palabras derivadas de esta palabra que decía el Señor Jesús, ¿sí? A esa palabra le puedes añadir muchas
muchas otras derivaciones y que también equivalen, ¿sí?, a una ofensa. También equivalen a estar matando a alguien espiritualmente con la lengua, ¿sí? Esta palabra es muy, muy dura y muchos la aplican o la malinterpretan porque tiene muchas derivaciones. Cuando tú le estás diciendo a alguien imbécil, a lo mejor le estás diciendo idiota, a lo mejor le estás diciendo otras derivaciones, hermano. ¿Sí? Y el Señor Jesús, bueno, cuando dice que alguien está usando esto, dice, vas a ser culpable y vas a estar expuesto al infierno. ¿Sí? Hay un pasaje, por ejemplo, allá en Juan 7:49, que el Señor Jesús dice, cuando de esta gente que no conoce la ley, dice, son unos malditos, dice. Fíjate. El pueblo que no conoce la ley, dice, son malditos. Pero ¿saben lo que algunas traducciones lo traen así y otras lo traen realmente como es su significado? Su significado real de esta palabra les está diciendo: aquellos que no conocen la ley no tienen sentido, porque esta palabra en arameo es lo que significa, ¿sí? Pero también equivale que le está diciendo a una persona que no tiene gracia. O sea, el Señor Jesús le estaba diciendo: este pueblo que no conoce la ley no tiene gracia. ¿Sí? Nada más que algunas traducciones le pusieron malditos. ¿Sí? Entonces, quien se enoja con su hermano, dice, será reo de juicio. Ahora bien, fíjate, cuando el Señor Jesús está mencionando allá en el versículo 24 de Mateo 5, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora bien, muchos dan como excusa esto, hermano, este texto lo dan como excusa o una razón para no venir a la iglesia. Es que para no ver la cara de alguien, para no ver la cara de aquel, algunos dicen. Algunos otros que pertenecen a las iglesias, que están dentro de las iglesias, también ponen este pretexto y dicen: hoy no puedo tomar la Santa Cena, no puedo tomar porque pues hay esto, ¿sí? O ellos mismos se justifican: es que no me llevo bien con todos, es que no me llevo bien con el hermano, con la hermana, ¿sí? La pregunta aquí sería: ¿de quién es la culpa? ¿Sí? Y puedes decir: no, pues de ella, ¿sí? Pero ya hablaste con ella, ya platicaste. Porque el Señor Jesús no te está diciendo de que tú tengas algo contra tu hermano, dice de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Entonces, muchos ponen de pretexto eso, ¿sí? No voy a tomar la Santa Cena, no voy a hacer esto. ¿De quién es la culpa? ¿Sí? Entonces, un pecado no excusa al otro, sino que al contrario, le agrega otro más, o sea, lo multiplica por dos. La falta de sinceridad, la falta de caridad, no puede ser la falta de piedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4:26, ¿qué dice?
que no se ponga el enojo sobre ti todo el día. Porque tarde o temprano tienes que ir a Dios, o no te despides de Dios en la noche, o no le das gracias a Dios. Que no se ponga tu enojo sobre el sol, dice, ¿verdad? Sí. Entonces, si no estás preparado para traer tu ofrenda a Dios, fíjate qué importante es esto, ¿sí? O sea, si una persona que se siente espiritualmente delante de Dios bien y que no hace estas cosas, ¿sí? Entonces, si no estás preparado para traer tu ofrenda y presentarla a Dios, para alabarle, para cantarle, y no estás preparado tampoco a participar con la iglesia de las bendiciones de Dios, de la Santa Cena, de cualquier otra actividad que se pudiera hacer, tampoco estás preparado para morirte. Porque si te mueres en esa condición, se va a cumplir lo que dice el Señor Jesús. Vas a ir a parar al árbol que arde con fuego de azufre. Sí. Pero mucho lo hacemos pequeño porque pensamos, pues un día más, como si ese día lo tuvieras garantizado que lo vas a terminar. Como si ese día no te pudiera pasar nada, ¿verdad? No, entonces tampoco estás preparado para morir. ¿Sí? Entonces, pues tengamos cuidado, hermanos, y veamos cómo es tan importante meditar en la ley moral de Dios. Es bien importante por dos cosas, hermano. ¿Sí? La ley moral de Dios te ayuda a que tu conciencia te diga por dónde sí, por dónde no. ¿Por qué? Porque cuando tienes bien conscientes los 10 mandamientos, ellos son los que ponen alerta a tu conciencia. Y muchos que ya la tienen bien dormida, esta ley moral la despierta. Por esas dos causas es bien importante analizar los 10 mandamientos, ¿sí? Porque son los que despiertan la conciencia. Y la conciencia es la que va a dictar tu conducta. Va a decirte por dónde sí y por dónde no. ¿Sí? Entonces es bien importante, ¿sí? Pues ojalá y algo hayamos entendido, ojalá y haya algo que Dios haya tratado con nosotros esta mañana, y pues que no seas tropiezo ni a gentil ni a la iglesia de Dios. Démosle gracias a Dios por el sexto mandamiento. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por las palabras, Señor, porque creo que es muy clara, Señor, y nos explicas mucho mejor este sexto mandamiento. Padre, ahora ayúdanos a hacer todo para tu gloria, Señor. Que meditemos en nuestros caminos, Señor. Que si tenemos que hacer algo y remediarlo pronto, Señor, nos pongamos a cuenta con nuestro prójimo. Padre, cuando, amado Dios, nos estamos preparando para venirnos, cuando nos estamos preparando para venir a darte la honra y la gloria a Dios, Padre, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos preparamos física y espiritualmente, Señor? En la forma de nuestra habla, Señor, con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Padre, quita toda palabra hiriente, toda palabra injuriosa que pudiera salir de nuestros labios, pero sobre todo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Padre, cuando nos disponemos a servirte aquí en este lugar para preparar para que los hermanos, las personas lleguen y encuentren un lugar agradable, ¿cómo lo hacemos, Dios? ¿Como una carga o como una bendición, Padre? Ayúdanos, Señor, a mirar que todo lo que hagamos sea con el propósito de alabarte y de bendecir tu precioso nombre, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros, Señor.
Muchas gracias por cada persona, por cada alma que hoy trajiste, Señor, aquellos que vienen por primera vez a este lugar, Señor. Padre, que seas tú, Señor, el que haga la diferencia, Señor. No el hombre, sino que sea tu santo y precioso Espíritu tratando con esa alma que hoy has traído, Padre. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu amado Señor. Padre, que con esta paz, esta calma, esta tranquilidad que esta mañana nos has dado, Señor, así pueda transcurrir nuestro estado, nuestro país en este día de elecciones, Señor. Tú seas el que tengas control de todo, amado Dios. Padre, porque al final de cuentas tu palabra dice que toda autoridad que hay en esta tierra, tú la has permitido, Señor. Entonces, Señor, en tus manos dejamos todo, Señor, y que siga habiendo esa paz social en medio de nosotros, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.